Y en cuanto a la pregunta del video, yo dije que es una situación tanto de valor añadido como un problema el publicar en idiomas distintos al español, concretamente el inglés. Es un problema porque en muchas instituciones a las que estamos adscritos como investigadores no hay propiamente una formación en escritura académica en inglés. O sea, no es solamente hablar el inglés y escribir el inglés, es escribirlo y hablarlo académicamente. Entonces, otro aspecto importante es que si tú metes tu artículo a traducción, pues generalmente un traductor también te va a cobrar, bastante cara las traducciones, y puedes también tener el riesgo de que se pierda la esencia de muchas cosas que tú estás reportando ahí, porque pues no estás como que a lo mejor muy inmerso en el proceso, ¿no? Y en la parte de las ventajas, lo que yo coloqué es que pues obviamente el publicar en una revista en inglés, pues te da visibilidad como investigador, también a tu trabajo. Si tienes una red, pues te ayuda también a internacionalizarte y pues ayuda también a difundir el conocimiento, ¿no? Pero yo puse también ahí una nota de que no es tampoco dejar de lado la investigación en español, porque finalmente pues nuestras investigaciones tienen que ser difundidas en nuestros países, pero también las lenguas originarias. Yo conozco a varios colegas que hablan al menos una lengua originaria porque surgieron de ahí. Entonces, la divulgación del conocimiento en lenguas originarias en ciertas áreas también, que son, por ejemplo, las humanidades, que también son muy vinculadas con estas comunidades, o ciencias sociales, es importante. Pero aquí al menos no conozco una revista que le dé ese énfasis a tomar algunos resúmenes o algunas versiones o extractos para publicar o divulgar conocimiento en lenguas originarias. Es todo y gracias. Bueno, me parece muy interesante la pregunta en términos del método científico en estos tres roles, ¿no? Como autores, editores y revisores, porque creo que es justo lo que permite como la comunicación, ¿no? El poder establecer criterios para hacer avanzar y transformar esta área de conocimiento, como mencionaba arriba. Sin embargo, yo que vengo del área de humanidades, el método científico creo que aplica de otra manera. No diría que no aplica, sino simplemente decir que aplica quizás con base en la argumentación, en otro tipo de elementos que también como autores, editores y revisores tenemos que considerar para establecer esta comunicación de la aportación científica. Muchas gracias. A Marina. Lo saludo, ya por ahí lo registré. Yo soy ingeniera, soy tecnóloga educativa y la verdad es que aún en los posgrados, en las áreas de investigación universitarias, siempre nos quieren llevar a estas, pues digamos, estos escenarios de investigación que son más bien como intervenciones y por supuesto procesos completos de ciencia muy tradicional y básica. Y yo creo necesario, indispensable que se abra el camino de en medio, el camino del desarrollo de la tecnología, que no siempre tiene que ver con hipótesis. O sea, en verdad, los niveles de producción tecnológica son muy caros y además desafían la propia concepción de un artefacto. Y un artefacto al final puede no ser la mejor solución, pero hubo toda una aplicación científica detrás, ¿no? Toda una concepción detrás que nos lleva a fases de pruebas, por ejemplo, ¿no? Que nos lleva en todo caso a pruebas de concepto, pero que no alcanza a permitirnos a validar hipótesis con usuarios finales, la mayor parte de las veces con muestras amplias. Entonces sí me parece que la tecnología tiene que empezar a exigir sus espacios en estas revistas, con mayor protagonismo y con sus propios grupos y cuerpos de dictaminación. También yo quería decir hace rato que el tema de las lenguas, ¿no? Las lenguas de cualquier tipo, incluidas las originarias, me parece que tiene que convocar a los investigadores modernos a resignificarnos sobre ese reto, porque una producción científico-tecnológica o sociotecnocientífica tendría que ser capaz de posicionarse desde una dimensión multicultural, y eso no es algo en lo que nos ocupemos, ¿no? Me parece que hoy día hablamos de redes de investigación y estas redes de investigación pueden tener
sus expresiones, es decir, mi red de investigación puede tener la subred para una lengua mije, o la subred con la gente que habla hebreo, en fin, no estamos pensando desde una lógica internacional y multicultural cuando estamos haciendo los equipos de investigación. Esto me lo estoy diciendo a mí misma, porque creo que no es pretexto de que no tenemos una educación pública, al menos en mi país, suficiente para que yo hable distintos idiomas, no solo el inglés, a un buen nivel para entender las fuentes básicas de donde provienen los mejores investigadores de mi país. Adelante, Guadalupe. Yo pues trabajo en una revista médica y otro artículo que vemos es el caso clínico. Se llaman imágenes médicas. Sí, gracias. Bueno, solamente comentar que precisamente, o sea, la parte de las revisiones sistemáticas, artículos en revisión, metaanálisis o metasíntesis, que también los he visto como tal, es parte de lo que comentaban, no recuerdo, hay algunos colegas en el video pasado, ¿no? Cómo se necesita también tener apertura en las revistas por diferentes áreas temáticas. Por ejemplo, en educación hay pocos artículos de metaanálisis porque generalmente se asocia que lo que debes de hacer pues es algo empírico, ¿no? Y que eso, algo empírico, te debe de reportar ciertos resultados y que pues sí, debes de tener una mirada transformadora, pero va muy ligada a la práctica. Estos artículos de revisión, pues no quiere decir que no sean investigación, son un tipo de investigación porque cumple un criterios y una estructura sistemática, pero son investigaciones vinculadas al aspecto documental, a las bases de datos. Y creo que también ahí hay un sesgo con el hecho de visualizar que la investigación documental pues queda como que un poco rezagada para publicarse. Entonces, siendo que es muy importante también dar cuenta de los estados del conocimiento, ¿no? Y ahí puse en la nota que, por ejemplo, aquí en México tenemos el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que cada determinado tiempo hace precisamente un estado del conocimiento con todo lo que se ha investigado por investigadores mexicanos y en el país sobre ciertas áreas temáticas de educación. Abarca periodos como de 10 años aproximadamente. Gracias. Muchas gracias, Eve. Creo muy interesante su intervención y oportuna para también hacer un comentario. Eso es un problema que tenemos, bueno, yo lo percibo acá en mi país, pero en mis oportunidades que he tenido de visitar otros países latinoamericanos, veo que esto es algo que tenemos que incrementar la cultura científica. Vuelvo a retomar las palabras anteriores, sobre todo de la revisión, porque asociamos la revisión, como bien usted decía, a una revisión documental y se le da muy poco valor. Y hay muchos artículos en revistas de impacto. Bueno, de hecho yo tengo abierto una aquí, una revista que se llama Journal of Computer Assisted Learning. Es una revista puntera en el área mía de investigación y se publican muchos artículos de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Metaanálisis de gran calidad del área de educación que pensamos que no hay. Pues sí, se publican mucho, pero en este tipo de revistas que son líderes. Porque yo creo que ha sido un problema de falta de formación en ese sentido en nuestras universidades latinoamericanas, sobre todo, que es donde yo tengo un poco más de experiencia, porque obviamos un poco el aspecto metodológico. Vamos a retomar el tema del método científico. El problema es que creemos que el artículo de revisión carece de la aplicación del método científico cuando no es así. Cuando vamos a hacer un artículo de revisión aplicando el método científico, bueno, tenemos que detallar todos los pasos que vamos a seguir para lograr identificar, en primer lugar, los artículos que son pertinentes al estudio y a ese estado del arte que voy a hacer. Por eso es importante utilizar un protocolo. Yo ayer precisamente, disculpa que voy a cortar un segundo esa explicación que iba a dar para una anécdota sencilla. Ayer mismo tenía un estudiante de doctorado que me consultaba, profesor, ya estoy elaborando una revisión sobre el tema que usted me orientó. Y yo le decía, bueno, ¿y qué protocolo siguió para hacerla? ¿Qué protocolo está siguiendo? Y bueno, no conocía que ningún protocolo, estaba haciendo la revisión como ya históricamente la había hecho, como lo habían explicado en algún momento, que era descargar 10, 20 artículos, leerlos y tomar sus ideas. Bueno, esto no es que no entre dentro de un tipo de revisión,
pero es muy difícil publicar ese tipo de revisión narrativa donde tiene un sesgo muy grande de la experiencia que tenga el autor en esa investigación. O sea, cuando entonces, voy a retomar la idea, cuando seguimos un protocolo, yo les digo PRISMA porque es uno de los que más se utiliza, nació en el área de las ciencias médicas, pero se ha hecho un estándar para prácticamente todas las áreas. Cuando yo dejo bien claro esos criterios de inclusión, de exclusión, cuáles son los criterios comparativos de los estudios que yo voy a utilizar, qué medida estadística, si cabe, viendo el tipo de revisión que hacemos, voy a utilizar para comparar, ¿no? ¿Qué idiomas voy a utilizar? ¿Qué tipos de artículos voy a utilizar en esa revisión? O sea, yo describo todo esto de manera ordenada en la metodología, pues bueno, ese artículo ya casi que se puede considerar como un artículo original de investigación, porque ya los resultados que están en la discusión y en la exposición de los resultados ya está avalado por una metodología donde usted está exponiendo sus criterios, pero de manera ordenada y de manera, por decirlo de alguna manera, científica, porque usted ya eso lo registró, o sea, tiene unos criterios a abordar para comparar esos resultados. O sea, de manera general es llamar la atención en el artículo de revisión, que creo que es de gran importancia, pero además que es antecedente casi siempre de todas las tesis de doctorado, maestría, de investigación de manera general, y que si la realizamos con algún tipo de protocolo, alguna metodología científica, tendremos grandes posibilidades de publicarla en revistas de prestigio de primer nivel. Sí, para mí mucho de la información es nueva. O sea, es importante decirlo porque definitivamente estoy tomando nota con todo. Y ahorita con la reflexión que tengo es que qué interesante es ver, ¿no? Esta parte de que yo desconocía que hay otras contribuciones, ¿no? Y como lo dicen bien los resúmenes de tesis doctoral, por ejemplo, entrevistas, informes, comentarios, y desconocía también esta parte de replicar algo. Es algo como nuevo para mí, entonces eso abre un gran panorama, lo escribo ahí, abre un gran panorama inclusive para la práctica. Y me cuestiono cómo es que desde las universidades esto se desconoce, por lo menos en mi experiencia. Y definitivamente que estas prácticas deben pues difundirse así como vamos a difundir la investigación, ¿no? Y buscar cómo hacemos los filtros, pues tenemos que difundir cómo llevarlo a la práctica y perder el miedo de escribir simplemente en estos ejercicios como el de hoy. Entonces sí estoy así como impactada, digamos impactada, porque lo pongo ahí. Si todos jugamos roles diferentes y yo también aporto como docente, porque hasta hoy empiezo a descubrir este horizonte, ¿no? Y tenemos un gran compromiso, la comunidad educativa, la comunidad científica, porque inclusive yo a mis alumnos les digo desde que inicia la clase, pues todos hacemos ciencia, todos hacemos investigación. Y cuando levantan la mano, pues les dices, ¿eres científico? ¿Eres investigador? Pues casi nadie levanta la mano. Desde ahí estoy viendo la importancia de esto y les digo, pues es que estamos opinando, ¿no? A partir de una fundamentación, es importante. Y entonces hay un gran compromiso para desarrollar estas habilidades de investigación y accionar de manera inmediata. Por lo menos hoy en esta práctica, yo ya estoy consciente de este ejercicio y se va a replicar, ¿no? Y estoy haciendo ese ejercicio. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, espero que estén muy bien. Pues yo les comparto que yo doy clases de doctorado a estudiantes de educación y tienen temas bien interesantes, pero no logro que den ese paso para poder estructurar su proyecto. Y de 3 años que llevo dando esta materia, nada más he logrado que 2 estudiantes junto conmigo publicamos artículos en revistas indexadas, pero tienen un miedo a expresar, un miedo a aceptar lo que están haciendo terrible, ¿no? Entonces, yo creo que también tienen miedo, pues, al rechazo, ¿no? Cuando nos aceptaron el año pasado y antepasado al grupo, el artículo, pues, fue muy pesado. Cuando nos dijeron, ya lo aceptamos, tuvimos que mandar bases de datos para verificar que sí era cierto, tuvimos que mandar casi toda una tesis de doctorado para justificar nuestro proceso de investigación. Y sí, lo logramos, ya está el año pasado y antepasado con mis estudiantes, pero me cuesta mucho trabajo, o sea, y son temas bien interesantes,
pero no logro que den ese paso, ¿no? Y yo les comparto, ¿no? Yo, por ejemplo, este mes publiqué en la UNAM, en una revista y se los pongo. El mes pasado hice un editorial para una revista indexada y se los pongo como ejemplo y les explico cómo se hace, pero no logro que ellos den ese paso. Me cuesta muchísimo trabajo y pues a veces cuando termina el cuatrimestre hasta me deprimo porque no logro sacar productos. No logro ni siquiera que hagamos un video en YouTube y que presenten sus trabajos. No quieren, se me ausentan, ya no me contestan, ¿no? Entonces hay que renovar toda esta cultura hacia la investigación. Yo creo que desde la prepa, o sea, que de alguna manera ellos sientan que sí pueden ser investigadores porque diario lo hacen. Sí, gracias. Yo nada más ahí agregar, por ejemplo, que entre los aspectos que vienen ahí en la pregunta, me ha tocado ver en algunas revistas que te piden la declaración de que no tienes conflictos de interés por la institución que te avala o con las cuales trabajaste para realizar el estudio. De hecho, para muchas revistas que he consultado, es algo que va apareciendo de manera más común. Y otra cosa que también me ha llamado la atención es que hay revistas, por ejemplo, que cuando tú haces tu trabajo de investigación, ya sea con personas o con animales, te piden una declaración de que pues, te adheriste a las normas éticas internacionales que hay para hacer, por ejemplo, trabajos de experimentación o para salvaguardar también la identidad de las personas. O sea, esa parte ética ha estado como que retomándose en los aspectos que tú debes de considerar cuando vas a postular un artículo. Listo, muchas gracias. Sí, yo también quería añadir a un aspecto adicional que he visto en algunas revistas, que también piden el porcentaje de contribución de los autores, ya sea dentro de la investigación o dentro de la escritura, ¿no? Y te preguntan en qué, ¿no? El tal autor contribuyó en generar la idea de la innovación educativa, o qué autor ayudó en qué cosas, ¿no? Entonces yo he visto, no muy frecuente, pero sí he visto en algunas revistas que te piden eso, la contribución del autor en la publicación o en la investigación que se ha realizado, ¿no? Entonces yo creo que también es importante tomar en cuenta y leer muy bien toda la normativa de la revista y los aspectos formales, porque eso puede ser el primer causal de rechazo del editor, ¿no? Y puede ser la primera frustración para los que por primera vez te queremos publicar, ¿no? Y no tomamos en cuenta ese aspecto, puede ser muy frustrante y por un aspecto formal, ¿no? Entonces, y cuando no debería suceder eso. Entonces yo creo que sí es importante la revisión exhaustiva de cada una de las normas de las revistas y de los aspectos formales que ellas tienen también. Y vamos a dar la palabra entonces a Guadalupe. ¿Está listo? Sí, listo. Mire, Adelante. efectivamente, cuando nosotros hablamos de la separación de los apellidos por un guión, nosotros sí ponemos el guión en la separación del apellido paterno y materno. También otro punto es que cuando nosotros registramos el DOI, que lo hacemos de manera directa en la plataforma de cross-reference, ahí podemos nosotros, eso el autor no lo sabe. Aunque no lo mande con guión, nosotros ahí lo ponemos pues primeramente en el archivo que va a ver el autor. Ahora, cuando nosotros lo registramos en cross-reference, pues ahí vienen separados el autor, vienen separados por apellidos. En otra parte también, cuando se hace el formato HTML, hay una etiqueta, de metadatos que se llama citation author, y ahí se ponen también los autores hacia abajo, uno por cada etiqueta. Entonces hay como 4 o 5 partes donde se ponen los autores que a final de cuentas vienen a beneficiar de la búsqueda a la hora de los buscadores o los sistemas de indexación. Entonces el autor muchas veces no lo sabe, pero nosotros hacemos una parte que si no va así el documento, nosotros se lo ponemos. Otro punto que, por ejemplo, mencionó del resumen, el Astra, pues viene en inglés y en español, también las palabras clave, pero también se puede poner el título en inglés y también el nombre corto del artículo. También se maneja el nombre corto. Y un último punto que quiero mencionar que se me hace a mí un poco complejo porque, por ejemplo, estaba hablando de las gráficas y de las tablas y del texto, ¿no? Obviamente. Aquí pasa lo siguiente. Cuando nosotros estamos viendo una tabla, en realidad es una imagen.
Y la imagen tiene una limitante, que los buscadores no entran al contenido de la imagen a buscar la información. Pero si ponemos una tabla como tal en formato HTML, se distorsiona todo a la hora de que se cambia a un teléfono, a un smartphone o a una tablet. La tabla no se ajusta a la pantalla. Entonces valoramos que es mejor, pues caemos en la imagen. Lo que podemos hacer es poner el título de la imagen como texto para que el buscador encuentre el título de la imagen, y ya la imagen, ya la gráfica, ya sería una gran, aunque sería limitante que no podría entrar exactamente a cada elemento de la imagen, pues no puede entrar. Entonces eso es un punto que hasta ahorita no se ha resuelto. Pues están las dos partes cómo hacerlo, pero una tiene más limitantes. Finalmente caímos en poner la imagen, poner el título en texto, tabla 1 y el nombre de la tabla y en texto, y ya dentro de la imagen donde viene la tabla, para que de perdida el buscador encuentre esa tabla y el título de la tabla. Nada más eso quería comentar. Gracias. Muy bien, Guadalupe, muy interesantes esos aspectos, sobre todo que son desde el punto de vista de la edición técnica, sobre todo, a veces que, como usted bien decía, los autores no saben a veces el trabajo, a veces que hay detrás con respecto a la edición, sobre todo, por ejemplo, cuando indexamos en base de datos como el Cielo, que hay que hacer diferentes maquetaciones en XML, en HTML, en PDF, y todo esto a veces entra a jugar el conocimiento que tenga, la experiencia del equipo editorial para buscar la mejor solución. Ahora, con el último apartado que usted comenta, sí hay una especie de solución. Si vemos, por ejemplo, no sé si esta revista que tenga aquí abierta, bueno, es que tenemos ya un poco limitado, pero pueden buscar en esas revistas principales, ya, en estas editoriales que son ya muy prestigiosas y tienen mucha experiencia, como es Wiley, Elsevier, Springer, y pueden buscar que ellos hacen algo con el tema de las tablas y las figuras, sobre todo con las tablas. Uno, la publican en varios formatos, o sea, cuando usted accede al artículo en formato HTML, las tablas casi nunca están incrustadas en el texto, sino que vienen una imagen muy pequeña y vienen varios enlaces para que se ajuste dependiendo del visor que usted está utilizando. Puede verla lo mismo en HTML, en PDF o en PNG, por ejemplo. Casi siempre están esas tres opciones. Entonces usted va a acceder, y si está en un celular, quizás prefiera verla como PNG. Si está ya en una computadora, bueno, pues la ve en HTML, que sería quizás el ideal, o si quiere incluso descargar la tabla para verla en otro visor, la descarga en PDF. Pueden buscar en cualquiera de esas editoriales para que vean que es una práctica ya actual, muy común para resolver esos problemas que usted decía. Yo creo que es común esa práctica. Y que sí, le tenemos en varios formatos, en PDF, en HTML, como usted lo menciona también. También lo tenemos así. Para comentar o ampliar un poco lo que agregué, o sea, porque pues básicamente la estructura nos ayuda también a nosotros a organizar el trabajo. O sea, la investigación es una actividad sistemática y una investigación que se reporta en forma periódica, a diferencia de una tesis, por ejemplo, pues también requiere repetir esa sistematización, aunque estés integrando un trabajo de mayor tamaño o de mayores dimensiones. Y otra cosa más, yo he notado, por ejemplo, que se adolece mucho también de la estructura al interior de cada uno de los elementos del IMRD. Porque, por ejemplo, en los resúmenes, o sea, cuando yo quiero citar a alguien, me ha tocado ver investigaciones en donde en los resúmenes no hay objetivo o no hay resultados. Entonces, esto también denota, y como comunidad académica también denota que hay ciertas debilidades en la escritura o también que puede haber ciertas debilidades en el resto del artículo. Entonces, ahí, pues también constituye un sesgo que puede afectar que te lean o no. Por eso es bien importante atender a la parte que contiene y que nos compartió en las líneas anteriores. Gracias. Muchas gracias por haber visto este video. Te invito a que te suscribas al canal y active la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. No te olvides de darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Cuídate mucho y hasta la próxima.